hidrocefalia aguda. Este tema es interesante teniendo en cuenta diferentes motivos, entre ellos la definición específica de hidrocefalia aguda. Recordemos que hidrocefalia resulta del desbalance que existe entre la formación del líquido cefalorraquídeo y el drenaje. Una alteración de este balance conlleva el aumento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular. Recordemos que la formación del líquido cefalorraquídeo siempre es constante y que los problemas de drenaje generalmente están dados principalmente por un problema de la circulación. Entonces, definimos hidrocefalia aguda en aquella que se produce en un corto tiempo, en una cantidad pequeña de horas o un día, y se da generalmente en el adulto y en niños donde las suturas ya se encuentran cerradas. Generalmente conlleva el riesgo de herniación cerebral y debe ser diagnosticada y tratada en el menor tiempo posible. A menos que se trate el problema, generalmente puede traer severas complicaciones que incluyen secuelas como ceguera persistente, infarto cerebral o hernia y muerte. En general, como dijimos antes, se caracteriza por la presencia de una hidrocefalia obstructiva, generalmente intraventricular y en menor frecuencia extraventricular. Menos frecuentemente por una complicación de una hidrocefalia congénita o crónica, y hay reportes de hidrocefalia comunicante por incremento de la secreción o falla de la absorción. El diagnóstico lo hacemos en forma clínica por un síndrome de hipertensión endocrinana, caracterizado como, todos sabemos, cefalea, náuseas, vómitos o nodulación y coma, con signos de trastornos visuales como dificultad para mirar hacia arriba o síntomas de decorticación, descerebración, midriasis, flacidez, que de no poder determinar el diagnóstico temprano pueden llevar a la muerte. Hay veces los síntomas y los signos son difíciles de diagnosticar, teniendo en cuenta que puede haber otros signos sobreimpuestos sobre una enfermedad de base determinada. Desde el punto de vista de la formación y circulación del líquido cefalorraquídeo, recordemos que el líquido cefalorraquídeo se genera a través de los plexos coroideos, es decir, de las células epiteliales de ellos, que están ubicadas a diferentes niveles, o sea, todo el sistema ventricular prácticamente tiene plexo coroideo. La composición bioquímica del líquido cefalorraquídeo es similar al del plasma, pero carece de células. La cantidad de líquido cefalorraquídeo que existe en el eje craneoespinal ronda los 125 a 150 centímetros cúbicos. Y el 70 al 80% de este líquido cefalorraquídeo es producido por la fuente coroidea. Pero existen fuentes extracoroideas que dan del 20 al 30%, son consideradas por las transependimarias, y que también deben ser consideradas a la hora del diagnóstico. Como hemos visto, la cantidad de líquido cefalorraquídeo es constante, forma alrededor de 0.73 mililitros minutos, eso da unos 20 mililitros hora, o sea, 480 a 500 mililitros día, lo que conlleva a la idea de que el líquido cefalorraquídeo se renueva entre 3 a 4 veces por día. La formación hace un ritmo constante y es independiente de otros factores como la presión intracraneal o otros factores cualquiera. La absorción se hace a través de los senos urales, fundamentalmente del seno longitudinal superior, a un nivel de presión dependiente, es decir, la presión del líquido cefalorraquídeo es superior a la presión venosa y esto conlleva ese balance positivo hacia el seno longitudinal, y eso permite en forma constante y de manera invariable la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. En la circulación del líquido cefalorraquídeo, como vemos, se proyecta desde el sistema ventricular a nivel de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, a través de los forámenes de Monroe, luego pasa a través de el foramen de Silvio y
sale del sistema ventricular a través del cuarto ventrículo, a través de los forámenes de Vinculum-Magendie, generando una circulación persistente por fuera de la estructura cerebral hacia la columna vertebral y luego es reabsorbida hacia el seno longitudinal superior. Como todos sabemos, existe una correlación directa entre el sistema cardiovascular y el líquido cefalorraquídeo, y eso es generado por este circuito que vemos en la derecha, que nos permite determinar cómo el circuito cierra, y de esa manera tenemos una manera de flujo permanente. Si bien todos estos elementos los tenemos en claro, también existen algunas nuevas hipótesis acerca de la formación y flujo de líquido cefalorraquídeo. Estas situaciones estarían determinadas por gradientes osmóticos, es decir, si de alguna manera dentro del sistema ventricular se generan macromoléculas que absorben líquido desde el parénquima, esto generaría un aumento del líquido cefalorraquídeo y podría ser otra de las posibilidades de formación de hidrocefalia, inclusive aún. Estas macromoléculas en general están determinadas por procesos inflamatorios o infecciosos. Cuando hacemos el diagnóstico desde el punto de vista de las imágenes, en general lo que vemos es la ventriculomegalia con un índice de Evans aproximadamente de 0,3, con agrandamiento del receso del tercer ventrículo o laterales de los cuernos ventriculares, disminución de la distancia mamilo-pontina y ángulo del cuerno frontal, adelgazamiento y elevación del cuerpo calloso, surcos corticales normales o estrechos, hiperintensidad de sustancia blanca periventricular, que se asocia, por supuesto, a edema intersticial, y el fenómeno de vacío del flujo en las imágenes T2 pesadas a nivel del acueducto ciliar. En la hidrocefalia aguda, los puntos más determinantes para lograr el diagnóstico desde el punto de vista de imágenes es el agrandamiento de los recesos, ya sea del tercer ventrículo o los laterales de los cuerpos ventriculares. Por otro lado, la hiperintensidad de la sustancia blanca suele verse como un elemento frecuente y debe ser descartada de, por supuesto, otros diferenciales como ser las lesiones vasculares. Finalmente, el fenómeno de vacío de flujo también puede ser observado en forma inmediata en las imágenes de resonancia magnética. Aquí vimos una imagen de tomografía computada donde se observa una hemorragia solenoidea con la dilatación de las conexiones temporales de los laterales. En una secuencia axial T2 vemos el hiperflujo a nivel del acueducto de Silvio. En esta secuencia sagital T2 pesada vemos el aumento del receso anterior del tercer ventrículo, y aquí vemos el hiperflujo de el líquido cefalorraquídeo a nivel del acueducto de Silvio. En estas imágenes podemos observar exactamente situaciones similares, donde vemos también la dilatación del receso anterior del tercer ventrículo, el abalonamiento del tercer ventrículo y las imágenes hiperintensas periventriculares en forma de casquete que se proyectan sobre ambos lóbulos frontales. Otra manera de evaluar el líquido cefalorraquídeo es a través de la secuencia phase-contrast, donde observamos el flujo. Lo podemos ver en forma dinámica o en forma cuantitativa, permitiéndonos de alguna manera medir exactamente el flujo a través de estas estructuras. Con respecto a las causas ya hemos hablado de algunos elementos, pero recordemos que está dentro de las clasificaciones que pueden ser intraventriculares o extraventriculares, comunicantes y no comunicantes. En el adulto, lo más frecuente es que sean referentes a hemorragia ventricular, a hemorragia solenoidea, tumores, causas inflamatorias y traumáticas, mientras que en los niños con suturas cerradas son más frecuentes los fenómenos infecciosos, los tumores de la fosa posterior, la obstrucción o derivación del líquido cefalorraquídeo, es decir, una falla en una válvula previamente colocada. Con respecto a la hemorragia intraventricular, la hidrocefalia es una complicación habitual de la hemorragia intraventricular, y esto se genera por un bloqueo tanto en la forma de circulación del líquido cefalorraquídeo, los forámenes habitualmente, ya sea de Monro
acueducto de Silvio o Luque y Mayendi, o también por trastornos en lo que se refiere a la hacia el drenaje del líquido cefalorraquídeo o la sobreproducción del mismo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la presencia de un gran contenido de líquido, de sangre a nivel de la fosa posterior puede generar una dilatación de las fundaciones temporales de los ventrículos laterales, o aquí el bloqueo a través de los forámenes de Monroe, o aquí como se adhiere, o formaciones de coágulos adheridos a los plexos coroides. Este bloqueo puede generar una hidrocefalia aguda, y cuando es ventricular puede ser producto de un bloqueo a nivel del pico de Mayendi, o también, por lo que decíamos antes, de un bloqueo de la absorción del líquido cefalorraquídeo a través de células epentimarias. En lo que se refiere a la hemorragia subaracnoidea, otra de las causas más frecuentes, debemos tener en cuenta que la misma puede desarrollarse rápidamente y conllevar a un problema serio en la vida del paciente. Generalmente esto se produce dentro de los primeros 3 días de producida la hemorragia subaracnoidea y puede ser producto o mismo de un bloqueo a nivel de alguno de los forámenes, por hipersecreción de líquido cefalorraquídeo, o por diferentes motivos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tanto la perfusión del líquido cefalorraquídeo, tanto como la perfusión del parénquima cerebral o la cantidad de sangre dentro de los ventrículos son 2 factores de riesgo que pueden conllevar significativamente el deterioro del todo del paciente. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, uno, si ve mucha cantidad de sangre a nivel de todo el sistema ventricular, o puede hacer algunas secuencias de perfusión y encuentra trastornos, esto puede ser un indicativo precoz de necesidad de intervenir al paciente en forma activa. En forma menos frecuente y anecdótica, puede pasar que luego de tener una hemorragia subaracnoidea uno intente de alguna manera hacer un estudio con contraste, y esto puede generar una perfusión del contraste hacia el parénquima cefálico o al sistema ventricular, y hay descripciones de hidrocefalia aguda por dicho motivo. Otra de las causas que pueden generar hidrocefalia relacionadas a trastornos vasculares es la trombosis del seno longitudinal superior o la trombosis de venas profundas. Estas generan lesiones vasculares que pueden bloquear o comprimir o dificultar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y, por lo tanto, generar dilatación rápida del sistema ventricular, generando dilatación de las conversiones temporales de los ventrículos laterales, como se ven en las imágenes correspondientes. Los tumores intraventriculares, como en este caso el subepentimoma, o quistes de los plexos coroideos, o el quiste coloide del tercer ventrículo, son causas frecuentes de hidrocefalia aguda por bloqueos o por hipersecreción del líquido cefalorraquídeo. Asimismo, la presencia de lesiones extraparenquimatosas, pero que comprometen áreas cercanas a los forámenes, pueden generar hidrocefalia aguda, como vemos en este caso, por metástasis que proyectan sobre la región perineal y bloquean el acueducto o la porción posterior del tercer ventrículo, generando hidrocefalia. Lo mismo puede pasar en fenómenos de tipo granulomatoso de enfermedades infecciosas. En los chicos, también en los adultos, puede observarse lesiones del cuarto ventrículo, intraventriculares o en medio de las estructuras cerebelosas, generando una hidrocefalia aguda una vez que se genera la falla de compliance dentro del parénquima encefálico. Otras veces, las lesiones tumorales pueden ser externas al cuarto ventrículo, a la fosa posterior, y comprimir el cuarto ventrículo y generar la hidrocefalia, como así también puede haber una hipersecreción o falla de absorción generada por infiltración de las estructuras meningias por tumores primarios o secundarios del sistema nervioso central. Continuando con las imágenes de compresión del acueducto de Silvio, vemos dilataciones venosas o malformaciones vasculares
que comprometen el área pineal y comprimen el acueducto de Silvio y generan hidrocefalia aguda, con lo cual conlleva la necesidad de una respuesta rápida al tratamiento de estos trastornos vasculares. Las lesiones inflamatorias que comprometen la fosa posterior suelen generar signos de hidrocefalia aguda. Vemos en este caso una encefalitis principalmente de fosa posterior, generando un compromiso de ambos hemisferios cerebelosos. Y como vemos en la imagen de sagital, una rápida proyección de olivas cerebrosas hacia el agujero magno, generando signos de herniación. Y esto debe ser resuelto en forma inmediata. Otras veces, procesos meningoencefalíticos, como dijimos, que pueden generar grandes macromoléculas inflamatorias o estructuras hiperosmóticas del sistema ventricular, pueden generar la dilatación rápida del sistema ventricular y conllevar a lo que decimos hidrocefalia aguda. Lo mismo puede pasar en algunas descripciones de herpes virus o la tuberculosis, tanto por generar lesiones que comprometen o comprimen estructuras ventriculares, o también por la presencia de una meningitis basal que impide el drenaje y o absorción del encefalorraquídeo. La sarcoidosis es otra de las causas posibles de hidrocefalia aguda, generalmente cuando afecta la meninges basales, o también la paquimeningitis idiopática puede ser otra de las causas. Recordemos que la sarcoidosis no solo puede afectar las meninges basales, sino también a nivel de las estructuras mediales y comprometer el acueducto y generar hidrocefalia. Con respecto a las lesiones traumáticas, las mismas pueden ser generadas por la hemorragia subaracnoidea, que va a tener una disposición en la convexidad y que también puede generar a lo mismo que vimos en otras patologías, en la hemorragia subaracnoidea primaria, dilatación ventricular, las lesiones traumáticas encefálicas por mecanismo, decíamos, secundario, es decir, no el primario de formación del hidrocefalia podría generar dilatación, o las lesiones traumáticas compresivas, como el hematoma extradural de fosa posterior, pueden generar una rápida evolución. Asimismo, lesiones severas, traumáticas, donde existe lesión de base de cráneo, pueden asociarse a hemorragia intraventricular y con esto llevar a la dilatación del sistema ventricular. De forma menos frecuente, las lesiones traumáticas de la columna pueden de alguna manera generar dificultades en la circulación del líquido cefalorraquídeo y por lo tanto generar una dilatación rápida del sistema ventricular, y debemos tenerlo en cuenta antes de que el paciente empiece con síntomas. Así que esto hay que tenerlo bastante en consideración, más allá de que también por estas lesiones uno pueda tener lesiones supratentoriales que generen el inconveniente de la hidrocefalia. Por lo tanto, para finalizar, debemos recordar que la hidrocefalia aguda es un fenómeno de emergencia